Después de la Guerra Civil Española y los combates en Khalkhin Gol contra el ejército japonés, quedó claro para los diseñadores de tanques soviéticos que el blindaje de los tanques como el BT-7 o el T-26 eran insuficientes. Para esto surgió un nuevo proyecto durante 1937, que debía reemplazar los tanques rápidos BT soviéticos. El Ejército Rojo puso a Mikhail Koshkin a cargo de este nuevo proyecto para un nuevo tanque designado como A-20. Mikhail Koshkin terminó como líder de este proyecto debido a una serie de arrestos de ingenieros en la planta de Kharkov. El nuevo tanque A-20 usaría características de tanques prototipo anteriores producidos en Kharkov, entre ellos el BT-SV y el BT-IS. En mi video sobre los tanques rápidos BT hablo sobre todo lo sucedido con el BT-SV. El tanque A-20 pretendía reemplazar a los anteriores tanques BT, pero el requerimiento para el diseño del tanque buscaba que este tanque usara el sistema de suspensión convertible Christie, que también usaban los tanques BT. Esto era un problema, y aunque permitía que el tanque se moviera sin orugas, también requería de una suspensión mucho más complicada, además de que no se usaba muy seguido en los tanques BT. Entonces, con iniciativa propia, el equipo de Koshkin creó el tanque A-32. Este tanque tenía un blindaje y armamento mucho mejor en comparación con el A-20, y no usaba la complicada suspensión convertible del A-20. El 4 de mayo de 1938 ambos prototipos fueron presentados ante el Comité de Defensa de la Unión Soviética y ante el mismo Stalin. El A-32 fue criticado inicialmente por el comité por no seguir el requerimiento de la suspensión convertible Christie. Pero después varios tanquistas que participaron en la Guerra Civil Española dieron sus testimonios sobre la falta de blindaje de los tanques BT. Esto le dio una impresión distinta a Stalin, quien autorizó la construcción de ambos prototipos. Durante 1939 ambos prototipos fueron probados con un desempeño automotriz similar en el campo de pruebas de Kubinka. Sin embargo, el Comité de Defensa cambió de opinión y prefirieron abogar por el A-32 y cancelaron el A-20. Ahora Koshkin solo tenía que darle un nuevo nombre al tanque. A Koshkin no le gustó la idea de nombrar el nuevo tanque como una persona, en su lugar usó el nombre T-34. Porque conmemoraba el decreto de Estado de 1934 que expandió la fuerza blindada soviética. Los primeros prototipos del T-34 fueron completados en enero de 1940 y fueron usados durante una prueba donde se condujeron los T-34 desde Kharkov en Ucrania hasta Moscú para una demostración al Kremlin. Después los tanques fueron enviados hasta la línea Mannerheim en Finlandia y luego de vuelta hasta Kharkov. Esta fue una prueba exitosa de fiabilidad, donde el T-34 logró aguantar 2000 kilómetros de viaje. Durante estas pruebas, Mikhail Koshkin contraería neumonía debido a las condiciones del invierno durante el viaje de demostración. Posteriormente moriría el 26 de septiembre de 1940. Debido a esta enfermedad, su lugar sería tomado en el equipo de diseño por Alexander Morozov. Durante 1940 se autorizó la producción de 500 T-34 en Kharkov y 100 en Stalingrado, pero antes de comenzar la producción el proyecto terminó atrapado entre los problemas políticos del Ejército Rojo. El subcomisario del Pueblo para la Defensa, el mariscal Grigori Kulik, odiaba el T-34, entonces estableció un campo de pruebas con su propio personal, donde comenzó a enviar informes donde insistía en introducir diversos cambios al diseño. Por culpa de estos retrasos, solo se habían entregado 3 T-34 para septiembre de 1940. Los retrasos provocados por el mariscal Kulik serían contrarrestados por el ministro de Producción de Maquinaria Media, Vyacheslav Malishev, con el apoyo de la Dirección de Blindados Automotrices, por sus siglas GAVTU, y de la fábrica de Kharkov. A pesar de estos esfuerzos, solo se fabricaron 115 T-34 de los 600 previstos. Durante 1941 se desarrollaron varias mejoras para el T-34, entre ellas la más importante fue el reemplazo del cañón de 76,2 mm L11, con el cañón Gravin F-34 de 76,2 mm, que tenía mucha mejor capacidad de perforación. El cañón fue adaptado exitosamente en el T-34, pero ni la Dirección de Blindados Automotrices ni el mariscal Kulik autorizaron su construcción. Esto no detuvo al departamento de diseño de Vasily Gravin y su fábrica, que decidieron fabricar y colocar estos cañones en tanques T-34 sin autorización alguna.
Cuando estalló la guerra, los tanquistas comenzaron a pedir el abandono del cañón L-11 y abogaron por el F-34. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en el 22 de junio de 1941, solo se habían entregado 967 tanques T-34 a las unidades del Ejército Rojo. En este momento el Ejército Rojo se encontraba efectuando una reorganización de sus fuerzas armadas. Tan solo 5 cuerpos mecanizados del ejército de 21 totales recibieron tanques T-34 y tanques KV-1 en cantidades considerables. Debido a la incompetencia del mariscal Kulik, la producción de munición para los cañones de 76,2 milímetros estaba muy atrasada, y cuando estalló la guerra solo estaban disponibles alrededor de 12% de los proyectiles necesarios. Por esto mismo muchos T-34 entraron en acción sin proyectiles perforantes, solo con explosivos. Además de que para este punto el T-34 no había sido probado lo suficiente, como consecuencia tuvo muchos problemas iniciales en la transmisión, embrague y caja de cambios. A todo esto se añadió el reclutamiento de personal sin ningún tipo de formación militar, y la falta de oficiales en el ejército por culpa de las purgas. Los alemanes se encontraron con tanques T-34 desde el primer día de la ofensiva. Causaron una fuerte impresión debido a que los disparos de 37 milímetros rebotaban en el blindaje del T-34 a más de 300 metros. Durante los combates iniciales, una cuarta parte de los T-34 desapareció sin ninguna influencia en la lucha, en su mayoría destruidos por la Fuerza Aérea Alemana o por falta de combustible y munición. Esto durante los combates por Bielorrusia y su capital. Pero los T-34 tuvieron un efecto muy importante en los alemanes. Sus cañones de 37 milímetros rara vez lograban hacer daño a los T-34. En una ocasión, un T-34 recibió 23 disparos por parte de cañones antitanque alemanes y solo lograron trabar la torreta del T-34 en cuestión. Este mismo T-34 jamás devolvió el fuego. Esto debido a que las tripulaciones de los T-34 eran inexpertas, además de que muchas tripulaciones de T-34 se quedaban sin munición y preferían aplastar los cañones antitanque alemanes con sus orugas. El ejército alemán comenzó a contrarrestar el blindaje de los T-34 usando el cañón antiaéreo de 88 milímetros, pero eran usados en números muy reducidos. Los primeros encuentros en Ucrania con los T-34 ocurrieron el 22 de junio de 1941 y fueron desastrosos para los alemanes. En una ocasión, una columna del 15º Regimiento Panzer fue atacada por el flanco, por parte de 30 tanques T-34 del Regimiento de Entrenamiento de Blindados de Lvov. En esta batalla los alemanes perdieron 3 Panzer IV y 2 Panzer III. Después de estos combates surgirían más batallas entre tanques, al sur de la población de Radzhejub, en Ucrania, donde 2 batallones de Panzer III destruyeron 46 tanques BT-7, pero luego sufrieron bajas cuando llegaron los T-34 del Cuarto Ejército Mecanizado. Estos combates irían seguidos por la batalla sobre Kiev el 26 de junio, donde un conjunto de cuerpos mecanizados soviéticos golpearon el flanco del primer Panzergruppe. Los T-34 resultaron ser duros adversarios, un tripulante de Panzer III informó. Sorprendentemente, el tanque del teniente Stubb hizo impactos contra un T-34, uno a 20 metros y otros 4 a 50 metros, con proyectiles Panzer Granate 40 sin ningún efecto aparente. Los T-34 se acercaron más y más a pesar de estar constantemente bajo fuego. Los proyectiles no penetraban, sino que salían desviados a los lados. Después de pérdidas enormes para el Ejército Rojo durante 1941, se logró detener el avance alemán justo afuera de Moscú. En este momento se decidió cancelar el tanque T-34M o A-43, que pretendía ser una mejora del T-34. En su lugar se decidió mantener la producción del T-34. En julio de 1941 se trasladaron las fábricas clave desde el oeste de la Unión Soviética hasta los montes Urales. Esto implicó abrir nuevas fábricas mientras movían el resto. En la segunda mitad de 1941 se fabricaron 1886 tanques T-34, principalmente en Stalingrado. La producción fue disminuyendo, y como había escasez de motores diésel V2, algunos T-34 fueron construidos con motores M17, usados por el tanque ligero BT-7.
También la escasez obligó a que algunos tanques recibieran el cañón de 76,2 milímetros corto, en lugar del mejorado. La escasez de materiales obligó al equipo de diseño de Morozov a simplificar lo más posible los componentes del T-34. El tiempo de fabricación del T-34 se redujo a la mitad, y su coste pasó de 269.500 rublos en 1941 a 193.000 en 1942. A pesar de que el T-34 tenía ventajas técnicas sobre los tanques alemanes del momento, el T-34 presentaba varios problemas que afectaban su desempeño. Usaba una torreta para solo 2 tripulantes, lo que sobrecargaba a los tripulantes y les daba peor desempeño que las torretas de 3 tripulantes de otros tanques de la época, y a muchos T-34 les faltaba radio, lo que los obligaba a actuar de forma menos coordinada. Estos 2 problemas eran muy difíciles de resolver a corto plazo, a diferencia de otros problemas que fueron tratados más inmediatamente. El T-34 fue mejorado con el blindaje lateral, que aumentó de 40 milímetros a 45 milímetros. Se cambió la escotilla del conductor, se simplificó la reja de acceso al motor y se añadieron orugas con mayor tracción, todo esto en los T-34 modelo 1942. Como el T-34 fue construido en muchas fábricas distintas, no todos los T-34 eran iguales o incorporaban mejoras del mismo modelo. La fábrica STZ no incorporó todas las mejoras del modelo 1942, por ejemplo. La falta de prensas de laminado en frío también llevó al diseño y adopción de una torreta de fundición en ciertas fábricas. La falta de caucho también llevó a la fabricación de ruedas de acero, que fueron reemplazadas lo más rápido posible en cuanto el caucho dejó de escasear, ya que causaban mucho ruido y vibraciones que provocaban daño al tanque. Las nuevas fábricas ayudaron a reconstruir los efectivos perdidos del Ejército Rojo para las campañas de 1942. Esto comenzó una reorganización del Ejército Rojo, nuevas brigadas de tanques y divisiones blindadas. A pesar de esto, hubo pérdidas de 8.000 tanques soviéticos entre julio y septiembre de 1942. Entonces el sexto ejército alemán llegó hasta Stalingrado. La fábrica de tanques T-34 en Stalingrado continuó produciendo tanques hasta septiembre de 1942, cuando los alemanes estaban justo afuera de la ciudad. Incluso hay una historia popular que dice que los últimos lotes de T-34 eran enviados a luchar directamente salidos de fábrica sin siquiera estar pintados. La fábrica de Stalingrado fue la responsable de 42% de todos los T-34 construidos hasta el momento, por lo que su pérdida tuvo que ser compensada por otras fábricas. Durante 1942 también se hicieron esfuerzos por seguir mejorando el T-34. Estas mejoras incluyeron la torreta hexagonal del proyecto cancelado del T-34M, que aumentaba el blindaje y munición del tanque. También se incorporó una nueva caja de cambios y nuevos filtros de aire, además de depósitos de combustible externos. Todas estas mejoras serían introducidas en el T-34 modelo 1943. Finalmente, el T-34-76 fue mejorado en 1943, con una cúpula circular para el comandante, y otro cambio más significativo fue que ya había mayor disponibilidad de equipos de radio.